Hola, donde quiera que usted se encuentre. Qué privilegio tenemos en esta ocasión aquí y ahora de considerar la sección, la parte número 124 de la serie Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal, justo a la altura de la sección 124. Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradezco profundamente por permitirnos llegar a esta sección bíblico-escatológica. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe en esta aventura, en este tiempo donde disfrutamos tanto conocer cada vez mejor tu palabra, que nos habla de un evento que está más próximo de lo que nosotros podamos imaginar, y que es el arrebatamiento de la iglesia. Que tu Espíritu Santo nos guíe para que comprendamos todo lo que tengamos que comprender y que realicemos todos los actos de la voluntad que tenemos que realizar, y que todo sea para la honra y la gloria de tu bendito y santo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Estamos ahora iniciando. Bueno, realmente iniciamos lo que yo le llamo la consideración, del Apocalipsis, especialmente como una celebración de nuestro aniversario número 4. Número 4, porque con todo el favor de Dios, el 21 de julio, nosotros cumplimos 4 años, con todo el favor de Dios, de estar publicando este asunto de la inminencia del arrebatamiento. Iniciamos en Radio Vida. Gracias a Dios por Radio Vida. Y por todas, ¿verdad?, las emisoras que están publicando ahora sí que la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que estamos iniciando esta consideración de Apocalipsis, pues es una fiesta, porque nunca lo habíamos hecho así, de una manera tan detallada, pero es bien importante de que antes de seguir adelante, nosotros demos honor a quien honor merece, a César lo de César y a Dios lo de Dios. Y bueno, ya le dimos gracias a Dios, y yo quiero señalar así, ahora sí, por las normas del copyright que son una ley para publicaciones de este tipo, pues claro que sí, lo hago con mucho gusto, porque es justo, es correcto. Vamos a estar usando varios materiales, y se aplicará el dato cuando publique, pero de entrada voy a hacerlo de una manera genérica para irnos ubicando. Max Sanders, lo que usted necesita saber sobre la profecía bíblica en 2 lecciones, y también para enriquecimiento de su biblioteca personal, si usted así lo desea. Gleason, Gleason, Gleason L. Archer, reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento. James Braga, cómo estudiar la Biblia. Gordon Fee y Douglas Stewart, la lectura eficaz de la Biblia. Clyde Francisco, introducción al Antiguo Testamento. Pablo Hoff, el Pentateuco y los libros históricos. Walter C. Kaiser, hacia una teología del Antiguo Testamento. William S. Leisor, panorama del Antiguo Testamento. J. D. Pentecost, eventos del porvenir. Charles Riddier, teología del Antiguo Testamento.
Samuel J. Schultz habla el Antiguo Testamento. David Eliú Villanueva. Y ahora, ¿cómo le hago para estudiar la Biblia? Leon Good, Panorama Histórico de Israel. Leon Good, Los Profetas de Israel. Y Kyle Yates, Yates, Los Profetas del Antiguo Testamento. Y claro que sí, debo decir que dos obras preponderantes del prolífico escritor, el doctor Wilfredo Calderón, todos ellos de sana doctrina. Cuando no apliqué esto, pues yo lo señalaré, pero Wilfredo Calderón, claro que sí, totalmente de sana doctrina, con sus dos libros, Apocalipsis, un mensaje escatológico, y Daniel, un mensaje profético, como obras preponderantes sobre todas las anteriores. Claro que sí. Bueno, cuando nosotros estamos haciendo esta consideración bíblico-escatológica del libro del Apocalipsis, en este caso como una celebración, ¿verdad?, del cuarto año de estar enfocados en la inminencia del arrebatamiento, es muy importante que nosotros hagamos varias consideraciones que nos van a llevar de la mano, claro que sí, con el Espíritu Santo, guiándonos, por supuesto, en la palabra de Dios, y para que nosotros vayamos haciendo conexiones que nos vayan haciendo cada consideración bíblico-escatológica más comprensible, más analítica, y por supuesto que la disfrutemos al máximo. Bueno, miren, cuando nosotros hemos dicho que nuestra serie Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal tiene un enfoque general, bueno, pues en el enfoque general es donde corresponde el título de esta serie, Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal. Ese es el enfoque general. El enfoque particular es la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel. Y en tercer lugar, nosotros tenemos un enfoque específico, ¿ok? En ese enfoque específico es en el cual nosotros nos vamos a estar manejando con todo el favor de Dios en esta consideración bíblico-escatológica 1, 2, 4, es decir, 124, haciendo un redireccionamiento bien intencional a lo que le hemos venido llamando la malla escatológica, es decir, todo el entretejido que tiene que ver con el asunto de tiempos finales desde Génesis a Apocalipsis, porque es fundamental que nosotros comprendamos que cuando nosotros estamos hablando de la inminencia del arrebatamiento, no lo estamos haciendo basados únicamente en uno o en dos o en tres o en cuatro o en cinco, en seis o en siete, etc., versículos aislados. Claro que no. Cuando nosotros estamos hablando del próximo evento en el calendario profético de Dios, lo estamos haciendo desde el punto de vista de la malla escatológica. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que nuestro enfoque específico, en este caso de la consideración bíblico-escatológica 124, está deliberadamente direccionado a la malla escatológica, es para que nosotros vayamos viendo ese entretejido. Muy bien. Lo primero que tengo que decir aquí con respecto a la pregunta, ¿por qué
estudiar la profecía bíblica, ¿ok? Que es sustentado en un libro que yo quiero recomendar para ustedes para que enriquezcan su biblioteca sobre escatología, sobre tiempos finales. Bueno, yo les quiero recomendar el libro de Max Anders. Ya lo cité al principio, acuérdense. Max Anders, que nos ayudará a comprender y a responder la pregunta: ¿por qué necesitamos estudiar profecía bíblica? ¿Profecía qué? Profecía bíblica. Recuerden que si la Biblia lo dice, lo decimos nosotros. Si la Biblia no lo dice, pues no nos interesa. Porque lo que nos interesa es lo que dice la Biblia, porque es la palabra profética más segura. Entonces, ¿por qué estudiar la profecía bíblica en el redireccionamiento específico de la malla escatológica? Es decir, el entretejido desde Génesis hasta Apocalipsis de la malla escatológica de la profecía bíblica. Muy bien. Número 1. Casi la tercera parte de las escrituras es profecía. En el Antiguo Testamento, la Torá, los profetas anteriores y los profetas posteriores. En el Nuevo Testamento, primera y segunda epístolas de Pablo a los hermanos de Tesalónica, ¿ok? Judas y, por supuesto, Apocalipsis. Número 2. ¿Por qué estudiar la profecía bíblica? Porque las profecías exaltan a nuestro Señor Jesucristo. Número 3. ¿Por qué estudiar la profecía bíblica? Porque conocer las profecías nos ayuda muchísimo a comprender el Nuevo Testamento. Por supuesto, también el Antiguo, pero aquí estamos diciendo en este tiempo, pues claro, ambos. Número 4. ¿Por qué necesitamos estudiar la profecía bíblica y no otra u otras que muchas veces están al alcance? Pero tenemos que tener cuidado qué tipo de profecía estamos estudiando, porque la única palabra profética más segura está en este libro que se llama la Biblia. Entonces, ¿por qué estudiar la profecía bíblica? ¿Por qué? Porque las profecías bíblicas nos ayudan a no dejarnos llevar al engaño por sectas ni por profetas falsos. ¿Por qué necesitamos estudiar la profecía bíblica? Porque conocer las profecías nos ayuda muchísimo a evangelizar. Yo conozco muchas personas que se han convertido a nuestro Señor Jesucristo a través de la exposición de la inminencia del arrebatamiento. Yo conozco muchas personas, gracias a Dios, que se han convertido a nuestro Señor Jesucristo cuando empiezan a conocer de profecía bíblica. Entonces, ¿por qué estudiar la profecía bíblica? Bueno, porque las profecías, conocerlas, nos ayuda a evangelizar, pues claro, para que más gente venga a la salvación y esté listo ya para enfrentar la eternidad. ¿Por qué estudiar la profecía bíblica? Bueno, porque
conocer las profecías nos ayuda a purificarnos y a vivir una vida santa, es decir, una vida apartada para uso exclusivo de Dios. ¿Por qué estudiar la profecía bíblica? Porque las profecías nos proporcionan esperanza. En un mundo que no tiene esperanza, en un mundo que se suicida, en un mundo que no sabe ni dónde está ni en qué tiempo está viviendo, las profecías bíblicas nos proporcionan a nosotros esperanza, sabiendo que aún cuando parece que todo está descontrolado, Dios sigue teniendo el control. Muy bien. Cuando nosotros estamos viendo todo este asunto de inminente arrebatamiento y consagración personal, es muy importante que nosotros comprendamos algo cuando menos básico y fundamental, y sería óptimo que usted, si usted quiere y puede, que viera el material que tiene Samuel Schultz. Se escribe Samuel S-C-H-U-L-T-Z. Samuel Schultz, porque él escribe de una manera muy clara, muy concisa, sobre todo lo que tiene que ver con respecto al movimiento profético. Entonces ahí tiene otra oportunidad para que usted pueda enriquecer su biblioteca de escatología de tiempos finales. Y entonces aquí nosotros podemos analizar y ver cosas como esta. Y como luego dicen, para muestra un botón basta. Entonces, el movimiento profético se da desde Samuel. ¿Ok? El movimiento profético se da desde Samuel en el año 1070 antes de nuestro Señor Jesucristo. Es un dato aproximado. Entonces se da desde Samuel 1070 antes de nuestro Señor Jesucristo aproximadamente hasta Malaquías. ¿Ok? En el 430 antes de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, más de 600 años, ¿ok? Pero su auge, ¿cuál auge? ¿El auge de qué? Pues el auge del movimiento profético se da después de la división del reino, ¿ok? Después de la división del reino, o sea, aproximadamente en el año 800 antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora, cuando nosotros estamos viendo este asunto de lo que nos atañe fundamentalmente en la inminencia del arrebatamiento, en inminente arrebatamiento y consagración personal, en un redireccionamiento al enfoque específico que es la malla escatológica, es decir, el entretejido que va desde Génesis hasta Apocalipsis, de lo que la Biblia nos dice específicamente, deliberadamente sobre profecía bíblica. Bueno, es muy bueno que nosotros atendamos a los 4 nombres que la Biblia concede, que la Biblia aplica a los profetas. Entonces, si usted quiere profundizar un poco más sobre los nombres para los profetas, usted se puede ir al libro ya señalado al principio, con Y-A-T-E-S. Se escribe Yates con Y. Bueno, entonces,
Los nombres que nosotros encontramos en la Biblia con respecto a los, o referentes, pues referentes a nombres para profetas, tenemos en primer lugar el que se escribe así, R, O, y luego un apóstrofe, E, H. Este nombre para profeta quiere decir vidente, ¿ok? Quiere decir vidente y no estamos hablando de los que leen la bolita, no, claro que no estoy hablando de eso. Vidente, aquel que está viendo, que está percibiendo algo que Dios le está mostrando, ¿ok? Roe o Roe, ¿ok? Roe quiere decir vidente. Describe al profeta como un hombre de percepciones espirituales excepcionales, ¿ok? Tiene énfasis en la visión penetrante. El profeta veía cosas que los demás no podían ver. Entonces, el primer nombre que tenemos para profetas es Roe, ¿ok? El segundo que tenemos, segundo nombre para profeta es Chosé, ¿ok? Chosé es C-H-O-Z-E-H, Chosé, que también quiere decir vidente. Otra vez, no el que está ahí con la bolita mágica o que la bola de cristal. Claro que no, ni qué ver. Que estaba viendo, que estaba percibiendo lo que Dios le estaba mostrando. Entonces, Chosé quiere decir vidente y se está refiriendo a una persona que lleva una vida religiosa contemplativa, que así como muchas personas usan muchas horas de su día para ver algo que, pues, que a lo mejor es nomás para pasar el tiempo, ellos, estos Chosé, que significa vidente, es uno que lleva una vida religiosa contemplativa, que se enfoca, que se deleita en lo que tiene que ver con Dios, ¿ok? Uno que lleva una vida religiosa contemplativa. Entonces aquí hay un énfasis en la consagración, en el Chosé, nombres para profetas. El segundo nombre para profeta es el Chosé. El Chosé tiene relación con un énfasis pronunciado en la consagración y en el estilo de vida. El profeta vivía santamente, es decir, estaba apartado para uso exclusivo de Dios. Santa, ¿ok? Es bien importante eso. Por eso, cuando esta serie se titula Inminente Arrebatamiento y Consagración Personal, estamos sabiendo propiamente lo que estamos diciendo. No es el énfasis, ay, pues rima, ay, se ve bonito. Claro que no. Estamos diciendo una aplicación de el nombre para profeta. Chosé, vidente, uno que lleva una vida religiosa contemplativa, pero que tiene énfasis en la consagración o el estilo de vida. El profeta vivía santamente, apartado para Dios. Y aquí es bien importante, a la altura del partido, a estas alturas del partido, que nosotros comprendamos de una forma preponderante, inflexiva, que
en una línea de pensamiento hablando y que aplica en este caso al punto que estamos considerando, hablando en una línea de pensamiento que ya coincide, que es convergente con más de 300 horas publicadas, este es un extracto que nos dice mucho. ¿Por qué las vírgenes insensatas de Mateo 25, que se quedan cuando viene el que ha de venir pronto por las vírgenes? ¿Por qué se quedaron las 5 insensatas? ¿Por qué se quedaron las 5 imprudentes? Porque su lámpara, miren, aquí está una lamparita. Su lamparita no estaba en la parte o en el lugar o en el indicativo o en la rayita, pues, señalada por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces tú dices, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? Bueno, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Miren, me gusta mucho leer, porque yo lo cito mucho, entonces pues hay que leerlo. Miren, Mateo 25, parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora chequen el punto, y ya que estamos en Mateo, vámonos al versículo 7. Mateo 7, versículos 21 al 23. Tiene su paralelo en Lucas 13, del 25 al 27. Otra vez, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros?
Y entonces les declararé, dice nuestro Señor Jesucristo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de inflexión? Pues esto es bien difícil y es bien fácil. Y la cosa está en el enfoque general que tiene esta serie, inminente arrebatamiento y consagración personal. El Padre, Dios el Padre, dio a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, al justo por los injustos, para que viniera a entregar su vida y su preciosa sangre de precio, de valor archirre contra super VIP altísimo. ¿Ok? El Hijo le dice al Padre, Padre, si puede pasar de mí esta copa, pero si no puede ser así, que se haga tu voluntad. ¿Cuál copa? Pues la crucifixión. A ver, ¿cómo se sentiría usted si yo le dijera que mañana va a ser crucificado y que su muerte va a ser tan espantosa como ya sabemos que fue la de nuestro Señor Jesucristo? Miren, nosotros generalmente como somos muy conmíseros a veces, no todos donde aplica, ¿verdad? Ay, pobrecito de mí, es que se ha cometido una injusticia conmigo y quiero que se haga justicia porque X, Y o Z. Bueno, para empezar tenemos que comprender que la mayor injusticia ya se cometió y mayor que esa no va a haber. ¿Por qué? Porque vino a padecer el justo, nuestro Señor Jesucristo, por los injustos, porque Él, 100% Dios, 100% hombre, pero sin pecado, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él viene y da su vida porque el Padre le dice, no tengo opción, tú eres el candidato perfecto, tú eres el único que reúne los requisitos para ser ofrecido para que toda la humanidad sea salva. ¿Ok? Y entonces los que se fueron, que ya están en este momento en el infierno, ¿sabe usted que en este momento hay muchas personas que están ingresando al infierno? Millones de personas alrededor de nuestro planeta, justamente ahorita, en este momento, están llegando al infierno. ¿Y si van a salir de allí? Van a salir de allí cuando el infierno entregue a sus muertos al juicio del gran trono blanco para que, entre comillas, oficialmente sean enviados al lugar final de castigo que la Biblia lo llama ¿cómo le llama? El lugar ahí donde se sale del infierno, vamos a comparar el infierno con una penitenciaría estatal. Bueno, este lugar, el lago de fuego y azufre, ese fungiría como la cárcel, como el penal federal, ¿ok? Como el último, ¿ok? Entonces el infierno dará sus muertos, los enviará al juicio del gran trono blanco, de donde serán enviados legalmente a el lago de fuego y azufre para estar ahí por la eternidad,
¿ok? De ahí no van a salir. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que nuestro Señor Jesucristo dijo, bueno, pues si esta copa puede pasar, que pase, le dice al Padre, y el Padre le dice, tú eres el único que cumple los requisitos. Entonces la pregunta era, bueno, ¿por qué entonces hay gente en el infierno? Y en una línea de pensamiento y sin temor a equivocarme, yo puedo decir, en esa línea de pensamiento y cómo aplique y que sea convergente con las más de 300 horas ya publicadas, yo puedo decir sin temor a equivocarme que la razón fue que esas personas nunca se consagraron permanentemente a nuestro Señor Jesucristo de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Entonces, cuando un humano hace eso, o cuando un cristiano hace eso, que no quiere, que sencillamente no se consagra a nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo, automáticamente empieza a consagrarse a Satanás. Y ese no le conviene a nadie. Entonces, todas las personas que en este momento ya están en el infierno y que solamente Dios sabe quiénes son, y las que están llegando ahorita mismo, en esta fracción de segundo, en la línea de pensamiento que apliqué otra vez, porque estoy diciendo algo muy claro, pero lo estoy diciendo con una base bíblica. Solamente que ustedes, para analizarlo más, tendrían que analizar las 300 y ver que sea congruente con lo que ya es especificado allí, y tendríamos que decir que la consagración personal a nuestro Señor Jesucristo, pero bajo la dirección del Espíritu Santo, es lo que nos capacita para entrar inmediatamente al cielo si muriéramos en este momento, y también nos permitiría ser como las vírgenes sensatas o prudentes que cuando vino el esposo, ellas estaban listas. ¿Por qué? Porque se estaban consagrando a nuestro Señor Jesucristo, como el Espíritu Santo lo mencionaba. Entonces, José, nombre para profeta, vidente, uno que lleva una vida religiosa contemplativa, énfasis en la consagración o el estilo de vida. El profeta vivía santamente, y el que quiere ir al cielo en el momento que muera tiene que vivir santamente, y el que quiere ser arrebatado como las vírgenes prudentes tiene que vivir santamente, o sea, apartado para Dios. Nombres para profetas: 3. Naví, N-A-B, B de barco, H-I, igual a proclamador, Naví. Énfasis en la proclamación del mensaje. Era un mensaje contundente que señalaba el error y la manera de enmendarlo. Y en cuarto lugar, pues, el 4 nombre para profeta es profetes. P-R-O-P-H-E-T-E-S, profetes. Uno que habla en nombre de otro. Y en este caso, ¿quién es otro? Dios. Uno que habla en nombre de Dios, ¿ok? Aquí hay un énfasis en profetes o profetés, un énfasis en la inspiración o en la fuente y propietario del mensaje, ¿ok? No en el profeta, sino en Dios. Por eso a los profetas los mataban, por eso los apedreaban, porque les estaban diciendo la verdad bíblica y estaban señalando errores. Y al humano, pues, no le gusta que le señalen sus errores.
Pero aquí no debe haber un énfasis en el profeta, sino en Dios, en la palabra de Dios. Entonces, profetés, uno que habla en nombre de otro. El profeta estaba hablando en nombre de Dios. Así, para que entendamos un poquito más esto, era como cuando un hombre le está preguntando a Dios y Dios le está diciendo, vas a ir allí y vas a llegar vas a llevar este mensaje. Y el mensaje era, deja ir a mi pueblo de Egipto. Te ordeno que lo dejes ir, porque es mi pueblo. Y entonces la persona que estaba siendo encomendada le decía a Dios, pues sí, me van a preguntar, ¿y a ti quién te patrocina? ¿No? ¿Quién te está enviando? ¿Cómo que dejar a mi pueblo? Pues que no ves que son los que me están haciendo aquí toda la chamba. Gratis, ¿verdad? Bueno. Y le dijo, tú les vas a decir que yo soy el que te envía. ¿Ok? Entonces, de hecho, ese es su nombre de Dios. Yo soy. Por eso cuando fue la chusma a prender a Jesús de Nazaret, allá donde estaba, en ese lugar donde estaba, cuando respondieron a la pregunta, ¿verdad? De por quién iban o a quién andaban localizando, a quién andaban buscando, nuestro Señor Jesucristo respondió, yo soy, es decir, yo soy el que ustedes están buscando. Y bueno, ahí se ha hecho un comentario que a mí me ha gustado, de que una de las razones por las cuales el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, fue tan enfático en decir, yo soy el que estaban ustedes buscando, que era también una manera de proteger, porque Él siempre nos protege. Decirlo, si me están buscando a mí, dejen en paz a estos, o sea, a los que estaban con Él, ¿verdad? Porque acuérdense que uno de ellos, ya saben quién, tomó algo y cortó la oreja de uno de los que estaban en el grupo que iban a aprender a nuestro Señor Jesucristo. Y le dice Jesucristo, óyeme, pues ¿qué te pasa? ¿Qué no sabes tú que yo puedo pedir a mi Padre? Yo puedo apelar a Él y en este momento me enviaría legiones de ángeles para defenderme y poniendo su mano, ¿verdad?, sobre aquel hombre que se había quedado sin oreja, con su mano, ¿verdad?, preciosa, le restauró la oreja. Y aquellos ciegos que estaban viendo ni así se apercibían. Pero ¿saben por qué viene esa ceguera espiritual? Por la falta de consagración, por la ausencia de consagración y por no ser la consagración al modo de la alianza del Espíritu Santo. Eso es fundamental. Entonces, profetés, uno que habla en nombre de otro, énfasis en la inspiración o en la fuente y propietario del mensaje, es decir, no en el profeta, sino en Dios mismo. Muy bien. Cuando nosotros queremos que la malla escatológica, es decir, el entretejido donde la Biblia desde Génesis a Apocalipsis nos va presentando el mensaje sobre tiempos finales, sobre escatología, es muy importante que nosotros estemos apercibidos del asunto que tiene que ver con los tipos de profetas, ¿ok? Si nosotros estamos viendo ya más de 300 horas de la inminencia del arrebatamiento, bueno, pues a estas alturas del partido es muy importante que nosotros cuando menos conozcamos los tipos de profetas. Entonces aquí yo quiero recomendarles a ustedes para el enriquecimiento de su biblioteca personal de escatología de tiempos finales, si ustedes quieren y pueden, pues el libro de Leon Wood, que yo ya cité al principio, ¿ok? Leon Wood
Me gusta muchísimo cómo él desarrolla ese asunto de tipos de profetas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de tipos de profetas, tenemos que tomar en cuenta dos aspectos fundamentalmente. El primero, tipos de profetas, orales o no escritores, ¿ok? Aquellos que o no escribieron, o que sus escritos no aparecen en el canon con su nombre. Por ejemplo, Natán, Gad e Ido. Ido con doble D, ¿ok? Entonces, número 2, tipos de profetas. Número 2 están los literarios o escritores. Estos son aquellos que aparecen en el canon con libros que llevan específicamente su nombre. Entonces esto está muy sencillo, pero ya si ustedes quieren profundizar un poco más, pues claro que sí. Para eso yo les estoy dando una referencia bibliográfica para que ustedes sean tan extensivos como ustedes lo deseen. Como ustedes lo deseen. Ok, muy bien. Entonces, tipos de escritores orales. Número 1, orales o no escritores, aquellos que o no escribieron o que sus escritos no aparecen en el canon con su nombre. Por ejemplo, Natán, profetas, ¿verdad? Natán, Gad, Ido. Por ejemplo, cuando nosotros decimos los libros de la Biblia, decimos los libros de la Biblia, pues nunca decimos Natán, Gad, Ido. Pues no decimos eso. Entonces, el segundo tipo de profeta es el del tipo de los literarios o escritores, y que son aquellos que aparecen en el canon con libros que llevan, claro que sí, pues su nombre. Perfecto. Entonces, aquí nosotros cuando estamos en este énfasis, en este enfoque específico, en la malla escatológica, otra vez el entretejido escatológico sobre tiempos finales desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso decimos que es el redireccionamiento hacia la malla escatológica. Tenemos sin lugar a dudas que tomar en cuenta cuáles eran las señales del profeta verdadero. Porque si nosotros hablamos de profetas falsos, bueno, entonces tenemos que decir cuáles son las señales de un profeta venidero, pues en un curso como este, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son las señales del profeta verdadero? Número 1, estaban convencidos de su llamado. No los llamaba ni su familia ni ellos mismos. Y en segundo lugar, solamente Dios los llamaba. Eso los mantenía en el ministerio. ¿Ok? En segundo lugar, tenemos que decir, en señales del profeta verdadero, que estaban en constante comunión con Dios. Otra vez, inminente arrebatamiento y consagración personal. Entonces encerramos así con un lápiz rojo, consagración personal, fundamental. ¿Ok? Señales del profeta verdadero. En segundo lugar, dijimos, estaban en constante comunión con Dios, ¿ok? No estaban en comunión con Dios cada vez que se caía una casa, ¿ok? ¿Por qué creen que nuestro Señor Jesucristo les dijo lo que les dijo a los aludidos en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23? A ustedes no los conozco, así que no entraron al cielo. ¿Por qué fue eso? Porque esas personas aludidas allí en Mateo
Mateo 7 del 21 al 23, lean ustedes solitos, y las personas aludidas en el capítulo 25 de Mateo, ahí donde nos habla de las vírgenes prudentes y de las insensatas, pues no estaban en constante comunión con Dios, es decir, no estaban en una consagración de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo, sino que se consagraban a Dios, como decimos coloquialmente, cada vez que se caía una casa. Entonces, eso no se vale. Entonces, las señales del profeta verdadero es que está en constante comunión con Dios, no en cada caída de casa. No solamente en emergencias. Ay, pues claro, ¿verdad? Se me viene el mundo encima, hablando coloquialmente, y entonces si quiero orar y quiero poner a orar a todo el mundo. O a lo mejor nada más quiero poner a orar a todo el mundo, pero yo no oro ni en emergencias. ¿Qué es eso? Las señales del profeta verdadero es que estaba en constante comunión con Dios, no solo en emergencias. ¿Cuáles son las señales del profeta verdadero? Que estaba en constante comunión con Dios y ese era su estilo de vida. Estilo de vida es una palabra fundamental, es una palabra preponderante cuando nosotros estamos hablando en la malla escatológica de las señales del profeta verdadero que también nos aplican a nosotros aquí y ahora, ¿ok? Tener un estilo de vida de consagración de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo. Número 3. En tercer lugar, con respecto a las señales del profeta verdadero, tenemos que decir que tenían un carácter moral intachable. Tenemos que decir que eran irreprensibles y tenemos que decir que no tenían doble moral. ¿Cuáles son las señales del profeta verdadero? Y que tendríamos necesariamente que aplicárnoslas a nosotros mismos aquí y ahora, si es que queremos estar listos para ser arrebatados o para ir al cielo inmediatamente al momento que muramos. ¿Cuáles son las señales del profeta verdadero? Y que también tendrían que ser las señales de nosotros aquí y ahora. Nosotros que esperamos llegar al cielo en el momento que muramos, o ir al cielo, o ser arrebatados en el inminente arrebatamiento. Muy bien. No eran alcahuetes, ¿ok? No eran alcahuetes, es decir, no tapaban el pecado del pueblo, más bien los señalaban, por eso no los querían, por eso los mataban. Jerusalén, tú que matas a los profetas, tú que matas a los que te son enviados, dijo nuestro Señor Jesucristo hablando de Jerusalén. ¿Cuántas veces quise tenerte bajo mis alas así? Estoy parafraseando, como la gallina tiene a los pollitos, pero tú no quisiste, ¿ok? Señales del profeta verdadero, no eran alcahuetes, no tapaban el pecado del pueblo, más bien lo señalaban. Señales del profeta verdadero y que tendrían que ser señales en nosotros mismos, los que estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo para irnos en el inminente arrebatamiento. Nosotros que esperamos que si morimos en este instante iríamos inmediatamente al cielo y no al infierno. Bueno, pero ¿cuáles son las señales? Bueno, en quinto lugar, criticaban los males sociales, ¿ok? Criticaban la injusticia, criticaban la inmoralidad y criticaban la corrupción, ¿ok? Señales del profeta verdadero. En penúltimo lugar, daban a conocer el futuro
principalmente el inmediato, aunque también el escatológico. Señales del profeta verdadero. Su expresión característica, así dice el Señor, no lo que quería el rey o el jefe que se dijera, no lo que opinaba el sacerdote, no su propia interpretación, sino lo que así dice el Señor. Bien, a estas alturas del partido yo ya voy cerrando la consideración bíblico-escatológica 124, 124, a la altura de las señales del profeta verdadero. Entonces yo termino diciendo que si nosotros queremos ser parte de las vírgenes prudentes que pronto, más pronto de lo que nosotros imaginamos, serán arrebatadas para irse con el esposo, pues a las bodas del Cordero, o si nosotros queremos ir inmediatamente al cielo en el momento que muramos, bueno, pues nosotros tenemos que observar en nuestra vida cómo aplique y en la línea de pensamiento que sea congruente con las más de 300 horas ya publicadas, tenemos que evidenciar en nuestra propia vida las señales del profeta verdadero por medio de la consagración personal, pero bajo la guianza del Espíritu Santo. Bueno, muchísimas gracias por el favor de su atención y termino con nuestra frase a memorizar. La persona que voluntariamente decide no consagrarse a nuestro Señor Jesucristo de acuerdo a lo que determina el Espíritu Santo, automáticamente empieza a consagrarse a Satanás. Y eso no le conviene a nadie. Consagrémonos a nuestro Señor Jesucristo bajo la guianza del Espíritu Santo. Dios les bendiga y como siempre el máximo de los placeres.